Bienvenidos a la segunda sesión. Esperamos un poco para que se nos incorporen más compañeros. Ahorita continuamos. Bienvenidos. Estamos por empezar la segunda sesión. Vamos a continuar donde nos quedamos. Recuerden estar elaborando sus apuntes, sea en borrador o definitivamente. Hay algunos que no necesitan volver a transcribir porque desde un principio elaboran muy bien sus apuntes. Recuerden que el apunte del día de hoy tiene doble aplicación para entregar tarea y para entregar la actividad de costumbre, ¿ok? Utilicen colores. Hay quienes decoran con, por ejemplo, composting, o hay quien decora con hojas de máquina, con marcatexto, con colores, etcétera. O sea, hay quien, la verdad, sí entrega sus apuntes muy bien elaborados. Bueno, vamos a continuar. Ya casi somos 40 participantes. Bueno, para cerrar con la conclusión, voy a pasar a la siguiente diapositiva para desglosar un poco acerca de lo que los compañeros me participaron en la primera sesión. Fíjate bien, todo tiene un origen, todo tiene un sentido. ¿De dónde proviene el hecho de que en un currículo educativo se implemente o forme parte del mismo la elaboración, ejecución y evaluación de los textos escolares? Pues de la educación formal. Sabemos de antemano que la educación formal, si no recuerdan, aquí les voy a refrescar porque es importante para poder comprender el impacto que estos textos tienen. La educación formal es una formación reglada. En algún momento yo creo que se los comenté, o si no es que lo vimos en clase, la verdad no recuerdo bien. Recuerden que es un proceso integral, correlacionado, que abarca todos los niveles académicos y educativos, que conlleva una intención deliberada y sistemática. Es decir, debemos ajustarnos a un currículo oficial. Y ese currículo o esa planeación o plan de trabajo nos lo indica la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? A través de lineamientos que nos permiten, tanto como a los docentes como a los estudiantes, ajustarnos a un modelo educativo. Ya lo conocemos, ya lo han visto probablemente en la televisión, escuchado en la radio, investigado anteriormente, el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Dice, es aquel ámbito de la educación que tiene carácter intencional, planificado y reglado. ¿Por qué? Porque la educación formal se ajusta a un plan y tenemos que seguirlo, tenemos que llevarlo a cabo para poder en determinado momento evaluar, como dije en la primera sesión, los aprendizajes adquiridos por parte de los estudiantes. Y aparte, no solamente evaluar y poderle asignar una nota numérica a mis estudiantes, sino es también fortalecer y desarrollar varias áreas de sus habilidades y capacidades. Dice, se trata aquí de toda la oferta educativa conocida como la escolarización obligatoria, que va desde el preescolar hasta el nivel medio superior, hasta ahorita, que es la preparatoria
o bachillerato. ¿Ok? Entonces, yo le preguntaba al compañero Edgar acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al hablar de proceso, estamos hablando de una estructura sistemática donde participan varios agentes. ¿Quiénes son esos agentes? ¿Quiénes son esos protagonistas o esos elementos? El alumno, es decir, ustedes, el docente, es decir, o sea, yo por mi parte, yo catedrático, la metodología educativa que hace referencia a el método o la técnica empleada y aplicada durante el desarrollo de mis clases, que va desde la planificación hasta el desarrollo de la misma. Y por último, los recursos didácticos, ¿sí? Como lo mencionamos también en la sesión pasada, que no son más que esas herramientas que se manifiestan en materiales que nos van a servir de apoyo para darle seguimiento, un seguimiento continuo y eficaz al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? O sea, voy a hacer énfasis en los últimos dos puntos. Si hablamos de metodología, hablamos de distintos paradigmas educativos. Recordemos que los paradigmas educativos funcionan como un método educativo que conllevan ciertas características, ciertos parámetros a seguir y se elige de acuerdo al tipo de aprendizaje que se tiene de mis estudiantes. En un solo salón de clase identifico diversos estilos de aprendizaje y con base a la forma en cómo cada uno aprende, es decir, el ritmo en el cual cada uno procesa la información y la lleva a cabo, es el paradigma que voy a aplicar. Al hablar de metodología también hablo de competencias, ¿sí? Y no solo en el área académica, sino también en la personal, en la social y en la profesional. Porque acuérdate, la educación es un hecho permanente, es un hecho intencional que busca que el alumno aplique el conocimiento científico que la escuela le da en diferentes áreas de su vida, tanto en la personal, en la laboral, etcétera, o sea, fuera de la escuela, ¿ok? Al hablar de metodología también hablamos de contenidos educativos. ¿Quién nos da los contenidos educativos? La Secretaría de Educación Pública, a través de la emisión de diferentes recursos didácticos que los docentes tomamos de apoyo y ustedes los estudiantes de guía para ir adquiriendo aprendizaje continuo. O sea, hablamos, un claro ejemplo, repetimos, los libros de texto gratuito, entre otros materiales complementarios que les brindamos dentro del aula de clase. Las actividades de retroalimentación que aplicamos después de haber impartido un tema, las tareas que encargamos para complementar el aprendizaje y darle la oportunidad al estudiante de que en casa construya su propio conocimiento, los proyectos que probablemente impliquen un trabajo colaborativo, ¿sí? O a veces individual, donde el alumno tiene la posibilidad de desarrollar sus habilidades cognitivas, creativas, ¿verdad? Y de pensamiento crítico. El material impreso del cual nos apoyamos desde las antologías, desde una, no sé, una biografía, una lámina, una revista, un libro, un cuento, o sea, copias impresas, etcétera. O sea, todo lo que se les pueda ocurrir, ¿verdad? En cuanto a material o recurso didáctico. Equipo audiovisual, ¿sí? Estamos hablando de la ejecución del contenido educativo. Fíjate, todo lo que inconscientemente aplicamos, tanto los docentes y ustedes, los estudiantes utilizan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El equipo audiovisual es bien importante porque se convierten en los medios, ¿sí?
por el cual nosotros como docentes transmitimos el conocimiento. Si estamos en clases presenciales, probablemente a través de una computadora, con la proyección de un video, ¿sí? Y escuchar el audio a través de una bocina. Estamos utilizando equipo audiovisual. Ahorita 100% utilizamos equipo audiovisual, la computadora, la pantalla, las plataformas virtuales, etcétera. ¿Sí? Y entre otros materiales o recursos que encontramos dentro del aula de clase, desde el pizarrón, desde la biblioteca interna del salón de clase, material interactivo que podamos ver pegado y decorado en las paredes, láminas, materiales como foamy, cartulinas, pegamento, entre otros, ¿sí? Seguimos con la metodología. Si hablamos de objetivos, si hablamos de metodología, perdón, hablamos de objetivos de aprendizaje también, ¿ok? Acuérdate que tras un trabajo aplicado, viene acompañado de siempre un objetivo esperado. En este caso, sea general o sea específico, ¿sí? Entonces, si esa actividad, tarea o apunte de clase, que es uno de los ejemplos de los textos escolares, no trae un propósito, el alumno no le va a encontrar sentido y por tanto va a perder el interés. O sea, ¿por qué la maestra me encargó de tarea la biografía de Benito Juárez? Ah, ok, pues sí, tiene que ver porque estoy viendo el tema de las, por ejemplo, de las leyes de reforma. Entonces, para poder comprender y complementar un poco más, la maestra me encarga, o sea, yo como alumno lo estoy analizando, ¿verdad? Obviamente estoy hablando de un nivel básico, en este caso, probablemente sexto de primaria, secundaria o preparatoria, donde ya tengo la posibilidad de analizar y comprender por qué se me encarga dicho trabajo. Entonces, bueno, la maestra probablemente me encargó esa biografía para poder comprender un poco más acerca de la vida de Benito Juárez y cómo fue que llegó a estipular las leyes de reforma. Ejemplo, ¿verdad? O sea, complementas y no se queda el alumno únicamente con el aprendizaje, que a veces es muy breve por falta de tiempo dentro del aula de clase, sino que afuera lo complementa, ¿de acuerdo? Con otra fuente informativa. Y por último, si hablamos de metodología, hablamos de evaluación de los aprendizajes. Y de antemano debemos de conocer los distintos métodos que existen para poder evaluar. Si es una evaluación diagnóstica, si es una evaluación continua, si es una evaluación sumativa o formativa. Debemos conocer los distintos estilos de evaluación, pero sobre todo conocer también en qué momento se aplica cada una de estos tipos de evaluación y cuáles son los resultados que espero obtener. ¿De acuerdo? Entonces, de todo esto originamos el impacto de los textos escolares, que es nada más, o sea, es como una pizca de sal de todo lo que podemos aplicar dentro de una planeación estratégica. O sea, es parte, es una herramienta más. ¿De acuerdo? Ok, avanzamos. Bienvenidos a los que recién se incorporan. Estamos terminando la introducción sobre el impacto de los textos escolares. Vamos a continuar con el tema número 2. Vamos a empezar ahora sí con los ejemplos. ¿De acuerdo? Vámonos con el primero de ellos, que son los apuntes de clase, las actividades y las tareas. Abiel de León, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicen los apuntes de clase, Abiel? Sí, maestra, buenos días. Buenos días. ¿Qué dice? Este, Inciso A, apuntes de clase, actividades y tareas. Los apuntes de clase son todas aquellas anotaciones que la persona realiza de lo explicado o expuesto por el docente en el ámbito de la clase. Son un soporte para activar la habilidad memorística. También funcionan como material de apoyo para consultas futuras. Ok, hasta ahí, Abiel. Ahorita continúas leyendo. Abiel, en lo personal y bajo tu experiencia, rápidamente nos puedes compartir de qué te han servido hasta el momento
elaborar apuntes de clase. Enfócate en mi clase. Recordemos que cada maestro utiliza una metodología diferente y trabaja de distinta manera. Entonces, no sé si los anteriores compañeros les pidieran apuntes de clase, ¿sí? Entonces, enfócate en mi clase que yo sí te lo pido para poder entregar y evaluarte. Entonces, ¿de qué te ha servido, Abiel, hasta el momento elaborar apuntes de clase de lo que hemos estado viendo? Compártenos tu experiencia. Pues en sí, los apuntes de clase me sirven para si usted o algún otro maestro nos Ujú, hace tratar de explicar algún tema que ya ok, habíamos visto ok. anteriormente. Ujú. Con esos apuntes nos podemos basar y estar sacando más información para tratar de explicarlo de la mejor manera. Ok, bueno. Fíjate, esto es desde un enfoque constructivo, pero dirán algunos, maestra, pues algunos maestros nos piden que no apuntemos nada, que únicamente pongamos atención y que vayamos retroalimentando con base a las participaciones, etcétera. Es otra forma de trabajo, ¿ok? Entonces, yo pudiese omitir los apuntes de clase, pero siempre he creído, y parte de la idea que el compañero Abiel nos dice es que si el alumno se queda con una evidencia personal de el tema visto, justo como comentó Abiel, en temas futuros o en circunstancias más adelante, podrá tener la oportunidad de retomar ese apunte que en algún momento recordó que hizo o que comentó con tal maestro o que el compañero opinó y me pareció interesante y lo anoté, poder tomar un refresh de lo que en algún momento vi. ¿De acuerdo? Y esta técnica funciona para activar la habilidad memorística, sobre todo aquellos alumnos que tienen memoria a corto y mediano plazo. Los que tienen memoria a largo plazo, excelente, porque no se les olvida lo que comentan, lo que estudian, lo que investigan, etcétera, y se lo llevan para toda la vida. Pero hay estudiantes que no, y no por el hecho de que sean menos capaces o que no tengan tanta inteligencia, no, simplemente que la habilidad memorística a veces no se tiene la posibilidad de desarrollarla como debe de ser y se te olvida en cuestión de horas, en cuestión de minutos, en cuestión de días. Se te olvida lo que la maestra dijo. O es tanta la información que, válgame Dios, no hay ni de qué acordarme. Entonces, justamente los apuntes de clase cumplen una de tantas funciones, que es apoyarle al estudiante a recordar y activar su habilidad memorística, ¿sí? Y no necesariamente pido que se anote todo. Pueden ser palabras clave, pueden ser ideas principales y secundarias, o sea, lo más importante, ¿de acuerdo? Dice, recomendaciones para tomar un apunte de clase. ¿Qué más nos dice Abiel? Si me Comenzar puedes, con, ajá, comenzar con identificación de encabezado. Anotar ideas más destacadas. Usa separadores, colores y marcadores. Apóyate de esquemas informativos o ilustraciones. Agrega estilo personal, orden y limpieza. ok, gracias Abiel. Fíjense bien, algunos ya me trabajaban bien y o sea, me di cuenta en los primeros apuntes de esta nueva materia. O sea, yo sé que cuando tuvimos la primera, que de hecho fui la primera que tomé el grupo, o sea, con ustedes, traían el conocimiento y la técnica de trabajo de la secundaria, o sea, eso lo puedo entender bien. Y algunos inclusive, después de mucho tiempo, sin haber estudiado, tuvieron que hacer el sacrificio de volver a retomar y acoplarse al papel de estudiante. Eso también lo puedo entender muy bien, ¿sí? Entonces, de ese tiempo a hoy, de acuerdo a las indicaciones y observaciones que les he hecho, muchos, créanme, han mejorado en cuanto a los apuntes de clase.
Y no es por el hecho de que los haga trabajar doble, no. Es preferible tener un apunte bien elaborado, probablemente no seas tan creativo, o sea, como se muestra aquí en la imagen, que con colores, con corazones, con posting, con esto, con aquello, pero si tu apunte de clase es ordenado, pero sobre todo tú entiendes e identificas dónde comienza cada tema y dónde termina cada tema, podrás tener un mejor entendimiento, un mejor desglose, ¿de acuerdo? Entonces, algunos todavía me siguen trabajando de forma inadecuada. Por eso les estoy regresando los trabajos o les estoy bajando puntos con una nota de aclaración para corregir. ¿De acuerdo? Pero esto se corrige con el paso del tiempo. Entonces, hay una gran diferencia. Ustedes también lo pueden notar. Para empezar, los datos de identificación. Estamos en un nivel superior donde sí se requiere una identificación personal del trabajo que me estás entregando. Entonces, ustedes pueden comparar claramente un trabajo donde ni siquiera me anotaban el tema y comenzaban de lleno. El día de hoy aprendí esto, esto y esto, sin la fecha, sin el tema, sin la unidad. Algunos hasta se han dado la tarea de anotar y me parece formidable, porque cualquier maestro que vea ese cuaderno se va a sorprender y va a decir con qué calidad trabaja el estudiante. Algunos me anotan el contenido curricular de la materia, es decir, la unidad, los temas, y posterior abajo lo que vimos del tema. O sea, eso se ve excelentemente bien, ¿ok? Entonces, habla mucho de ustedes porque es la carta de presentación, ¿sí? Anoten ideas más destacadas. Entonces, por eso les dije, este apunte que van a hacer el día de hoy es especial, porque quiero que utilicen su ingenio, su imaginación para resaltar puntos importantes, probablemente para decorar, ¿por qué no el título? Algunos ya lo hacen, excelente. No les va a costar mucho aplicarse estas recomendaciones. Se pueden apoyar de esquemas informativos que algunos, repito, también ya me lo hacen. En lugar de escribirme todo, algunos me manejan mapas conceptuales, cuadros sinópticos, flechas, viñetas, paréntesis. O sea, está excelente, ¿sí? Entonces, interpretas que el alumno trabaja con calidad, con orden y con limpieza, pero sobre todo le agrada tu materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hace con gusto. Si fuera apático a mi materia, probablemente el alumno no se esforzaría tanto. Entonces, la motivación del docente tiene mucho que ver, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí la definición de apunte de clase, ya comentamos acerca de la importancia y las recomendaciones que pueden tomar de hoy en adelante, y si ya las tomaban, qué bueno, para realizar un apunte de clase adecuado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí o podemos continuar? El tema está sencillito, considero, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario que quiera comentar una experiencia, maestra? Fíjese que yo me ha funcionado esto. ¿Nada? ¿Continuamos? Ok, vámonos con el siguiente, que son las actividades. Vamos a ver. Le voy a pedir a Gloria Cruz, que me ayude a leer, por favor. Gloria, si eres tan amable. Gloria, ¿me puedes ayudar? Bueno, Buenos días, Gloria. ya te escucho. Ok, ¿qué nos Buenos dice? días, maestra. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Las actividades de aprendizaje son todas aquellas acciones que realiza el alumno como parte de su proceso instructivo y de formación, ya sea en el aula o en cualquier otro lugar, en casa, en un laboratorio, en el patio de la escuela, etc. El profesor organiza el proceso instructivo y cada una de las sesiones o clases es en torno a una serie de actividades didácticas que al ser implementadas adquieren su pleno valor de actividades de aprendizaje. ¿Qué más? Objetivos educativos de las actividades. Generar retroalimentación al aprendiz, estimular sus habilidades cognitivas, implementar el pensamiento crítico y creativo, evaluar los aprendizajes adquiridos. Recomendaciones para el alumno. Leer con atención las instrucciones. Cuando existan dudas, preguntar al orientador. Responder con base a lo aprendido en clase. Releer antes de entregar o revisar. Ok, Gloria,
¿Tienes experiencia en campo, o sea, dando clase ya frente a grupo? ¿O nunca has tenido Ahorita la apenas oportunidad? Ok. ajá. ¿Nunca has estado frente a grupo? Sí, bueno, ahorita sí, apenas, Apenas, andas en eso. con niños Bueno, de preescolar. ok, excelente. Pues, eh, como sabrás, Gloria, no importa el grado académico, pero las actividades de aprendizaje siempre deben o estarán presentes, ¿verdad? Durante el rendimiento académico de cada alumno. Entonces, desde tu punto de vista profesional, Gloria, porque no solamente eres estudiante, sino también ya, pues, evocas tu carrera, ¿verdad? Estás en proceso de. ¿Cuáles crees tú que sean algunas de las recomendaciones que nos darías para diseñar o para encargar? Olvídate de la planeación que la SEP te pueda exigir o que te pueda pedir que apliques en tu aula de clase. O sea, desde tu punto de vista personal, recomendaciones para Bueno, diseñar o aplicar actividades. ¿Cuáles serían? yo en mi caso, en preescolar, yo buscaría estrategias que le llamen la atención a los niños y que los motiven, ¿verdad? Para, Ujú. para participar o para, cómo se diría? Para tener el conocimiento de la actividad o de la materia, ya Ok, sea mediante un juego o mediante imágenes, que a los niños le llamen la atención. ok, Ya muy ellos bien. dirían, aprendí esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, de las plantas, o sea, de cómo son, cómo están caracterizadas y todo eso, pues ya les mostraría ejemplos que a ellos les llamen la atención. Claro, muy bien. Pero fíjate, esos elementos, sabemos de antemano que en el preescolar, o sea, es parte del proceso que el alumno aprenda Ajá, a través del juego o de la interacción con su entorno. O sea, eso lo sabemos de antemano, ¿verdad? Porque va de acuerdo a la ajá, edad y el proceso que está llevando a cabo el alumno, o sea, lo sabemos. Pero sí, fíjate bien, esos ajá, elementos que mencionaste se pueden aplicar, créeme, porque lo he hecho, en todos los grados ujú, académicos. Si hablamos de entretenimiento, si hablamos de imaginación, si hablamos de creatividad, yo hasta en preparatoria lo he aplicado. Por ejemplo, estamos en la materia de historia, si así te gusta, la materia de historia. Sabemos lo que implica tanto desarrollar como elaborar ejercicios o llevar a cabo la materia asignatura de historia, tanto para el docente como para el alumno. Ya es casi, podemos hablar de un 80 o 90% teoría, o sea, es mucha lectura. Pero fíjate, yo ok, como, al igual que tú, yo en su debido momento cuando impartí historia, o sea, es un ejemplo con base en mi experiencia. Yo tuve que ingeniármelas para impartir la materia de historia de una forma divertida y no por estar tratando con alumnos de medio superior, donde pues el grado de exigencia incrementa, o sea, ya no es lo mismo tratar con adolescentes, estamos hablando con adultos jóvenes, ¿ok? Entonces, ujú, digo, bueno, la materia de historia me retomé al pasado e hice que los alumnos de una u otra manera exploraran sus habilidades creativas. Y en algún momento cuando llamar la llevé, atención. sí, llamar la atención, llevé Historia 1, Historia de México 1, me acuerdo que implementé el uso de las láminas, que ya muy poco se utilizan, pero que traen información valiosa. Y si tú te fijas, en cualquier fuente informativa de Internet vas a encontrar lo mismo. Nada más que por mayor Sí, practicidad y acceso rápido a la información, vámonos, nos vamos al Internet, copias, pegas e imprimes y ya tienes la información. Entonces yo dije, no, vamos a ir a comprar láminas. Por ejemplo, si hablamos de las culturas mesoamericanas, me van a ir a la papelería más cercana a comprar la lámina de la cultura maya y a través de esa lámina vamos a trabajar con cuadros comparativos, con esquemas, con collage, con una presentación en papel bond, con un tríptico. O sea, y si vieras, no te miento, pero si vieras
lo emocionado que los alumnos de preparatoria estaban, porque maestra, tenía mucho que no recortaba, maestra, tenía mucho que no pegaba. Me acuerdo cuando estaba en el kinder, y eso no es malo, no le estás quitando el tiempo al alumno ni mucho menos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se han perdido tanto las prácticas escolares, pero sobre todo esa convivencia entre alumno-maestro, maestro-alumno y la manipulación de material para realizar las actividades, ¿sí? O me acuerdo, maestra, también cuando nos ponían a realizar las maquetas también, Ajá. que también Claro, todas esas actividades creativas tienen un fin y el alumno lo necesita. ¿Para qué? Para desarrollar sus habilidades cognitivas. ¿Por qué? Porque a través del ingenio ellos tienen la posibilidad de solucionar y reflexionar, siendo que muchos alumnos, probablemente porque el maestro del grado anterior no le enseñó a estimular o no le aplicó una buena metodología, o sea, el alumno pierde esas capacidades. Claro que también era una tristeza encontrarme con otros grupos, porque acuérdate que no con todos los grupos trabajas bien o trabajas o te da los mismos resultados. Otros grupos, en cambio, me encontraba con que no querían ni siquiera reflexionar, elaborar una conclusión, no sabían ni qué era una conclusión. Yo, no válgame les Dios, gusta qué participar. tristeza. Claro, no les gustaba participar. O preguntabas y decías, bueno, fulano de Ujú, tal, ¿tú qué opinas? No, maestra, ¿yo por qué? No, mejor, sí. mejor el otro. No, yo no sé. O sea, todavía ni les preguntaba si decían que no sabían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a desarrollar su pensamiento crítico y creativo. Entonces, estas situaciones son lo que justamente ayudan a incentivar. Por eso aquí hablamos de los objetivos educativos de la elaboración de diversas actividades. Maestra, Mande. quería comentar, no sé si le haya pasado que tú vas súper emocionado con tu actividad que preparaste Ajá. y llegas a primera hora, pones todo tu material, todo tu entusiasmo y ya en la práctica van saliendo así como que pequeñas áreas de oportunidad de tu actividad y, ay, ¿cómo no pensó en eso? Porque en lo que lo están realizando los alumnos van saliendo detallitos. Entonces, ya la siguiente clase, mira, no pensé en esto, entonces ya con la segunda, tercera actividad que realizas el trabajo, la misma actividad con Sí. los demás grupos, ya vas viendo, mira, puedo mejorar esto La le técnica quito, se esto va no me mejorando. sirvió. Exactamente. Fíjate, otra situación que me ha ocurrido durante todos estos años de experiencia como docente es que, como tú dices, planificas desde casa cuál va a ser el tema y la actividad de retroalimentación o tarea, ¿verdad? A encargar. Entonces, durante la ejecución, Ujú. como bien lo mencionas tú, hay alumnos que te cambian la perspectiva y dicen, maestra, ¿y será que lo puedo elaborar de tal manera? O sea, no es nada más que el alumno siga el lineamiento y la instrucción No. que uno le pide que elabore, ¿verdad? Entonces, el alumno te da otra posibilidad de elaborarlo de distinta forma y tú te pones a analizar, decir, bueno, si el resultado es el mismo, ¿por qué no? Entonces, le das oportunidad al alumno que a través de su ingenio y creatividad, porque al final de cuentas son de los elementos que queremos que adquieran, lo elabore como mejor se sienta con el mismo resultado, pero con un toque personal. ¿Me explico? Entonces, Sí, no a pasa veces nada, o sea, no podemos tampoco negarnos y decir, no, realízalo como te lo estoy diciendo, porque acuérdate, ya no estamos sujetos al modelo tradicional. Por eso es que en su debido momento ustedes podrán comparar los distintos paradigmas educativos que existen y tendrán que analizar el paradigma tradicional. Ya no estamos en la vieja escuela, donde lo que se decía con respecto al docente, eso se tenía que hacer, se tenía que acatar. No, el alumno ya tiene la posibilidad de decidir qué quiere aprender, pero sobre todo de qué manera le conviene mejor o le es más fácil aprender.
¿De acuerdo? Es que como decía hace rato de que ellos, había unos que ¿cómo se dice? Que aprendían más rápido que otros. A lo mejor a ellos se les hace más fácil hacer una actividad o unos reportes, a otros les hace Ah, sí. Claro, así es. Anótense en el chat, por favor, porque ya casi se nos acaba la clase. Ya veo que algunos se adelantaron. Ok, no pasa nada, es que me emociono y hablo mucho, ya saben. Pero anótense en el chat, los que falten, por favor. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hablábamos de las recomendaciones. Fíjate, estas recomendaciones son bien importantes porque el alumno comprende, debe comprender, ¿sí? O sea, no superficial, sino de una forma profunda. ¿Qué es la instrucción o cuál es la que se le está dando? Y no nada más surge en niveles básicos, o sea, también en los superiores. Me he dado cuenta y está bien preguntar porque están en su derecho. ¿Y cómo se va a elaborar la actividad? Dicen unos, están las instrucciones en Classroom, ya parecemos discos rayados, ¿verdad? Pero es normal que pregunten porque a veces no tenemos el hábito de leer detenidamente y en realidad las instrucciones ahí están. ¿Me explico? Entonces, trato de mi parte ser bien explícita. Y al igual si hay dudas, pues es normal, ni modo que nazcan todos con una gran sabiduría, no, o sea, es algo casi imposible, o sea, se vale también desconocer. Si hay dudas, siempre preguntar. Responder las actividades con base a lo aprendido en clase. Y si hay la posibilidad de retroalimentar con otra fuente informativa, también se vale. Releer antes de entregar o revisar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos detectar posibles errores que nos puedan propiciar puntos menos en el caso de ustedes. Y también el releer antes de entregar, acuérdate, lo vimos en el proceso de escritura, nos ayuda a identificar faltas ortográficas. Entonces, sí he detectado faltas ortográficas en algunos trabajos. Sí, a veces es difícil detectar en cada línea una falta ortográfica. Hay quien tiene muy buena ortografía, pero por eso es importante releer. Y si no se sabe cómo se escribe una palabra o dónde lleva el acento, se investiga en Google. No hay problema, o en algún diccionario. Hay muchas herramientas. ¿Ok? Vamos a continuar. Sí, maestra. Maestra, una pregunta. Adelante. Ya traigo la playera por si va a tomar la foto de la asistencia. Ok, estamos pidiendo al azar y vamos a tomarlo hasta en la última asistencia. El día de hoy es una dinámica diferente. Es al Lo que azar. pasa es que como ya me había dicho, soy en la primera clase, soy Nora, me había dicho y como no sí la es traía. cierto. Ok, sí es cierto. Sí, porque aquí te había tachado, Nora. A ver, enciende tu cámara rapidito. A Paola también le dije. Ok, perfecto, Nora, ya te identifiqué. Ya te la puedes quitar, Nora, ya la puedes echar a la lavadora. Tienes apagado tu audio. Por favor, ya por Sí, eso ya, le decía. ya. Okay. Ya la puedes apagar, gracias. Ok, continuamos. Tareas escolares. A ver, Lilian Aguilar. Lilian, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Lilian, buenos días. ¿Me puedes ayudar a leer? Buenos días. Buenos días. ¿Qué dice? ¿Sí me escucha? Claro que sí, muy claro. Ok. Las tareas escolares son un conjunto de acciones que se encargan a los estudiantes con el fin de practicar, repasar e integrar los aprendizajes adquiridos durante una clase. Estas apoyan perdón, es que no alcanzo a ver bien del celular. Estas apoyan al educador en el desarrollo de destrezas, formación de hábitos, estímulos de la creatividad y la imaginación, bajo un plazo y un objetivo. Muy bien. Recomendaciones para elaborar una tarea. Propiciar un lugar tranquilo y con buena iluminación. Designar tiempo. Haz a un lado los distractores, organizarte y usar incentivos. Poner al alcance los materiales necesarios para su elaboración. Identificar con datos según su
Se según su requiere, leer detenidamente las instrucciones, agregar estilo personal, orden y limpieza. Ok, fíjense bien. El fin de las actividades, dejando a un ladito las tareas, son recapitular y retroalimentar lo que se vio inmediatamente al terminar el tema en clase, ¿sí? Las tareas